La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por las emisoras dominicas del Perú. En Lima tenemos a Radio Santa Rosa, por donde nos están escuchando a través de los 1500 kilociclos en la amplitud modulada que llega a todo el Perú, y los 105.1 al sur de Lima, toda la zona de Villa El Salvador y demás es donde nos están siguiendo por la FM. Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en toda Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, donde nos ven por su plataforma televisiva, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, donde nos escuchan y nos ven por su plataforma televisiva. También tenemos Radio Huánuco en Huánuco, emisoras amigas, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio La Decana y Radio Pública en Puno, y también Radio San Valentín en Juliaca, Radio Moro en Ancash, Radio Estación Solar en Apurímac, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado, Radio Milenio en Satipo, AM Tagua, también nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, estamos a 11 de noviembre del año 2020, momentos difíciles para la patria, pero bueno, tendremos que salir adelante. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a toda nuestra audiencia en el Perú y en el mundo. Sé que nos escuchan con mucha atención. Estamos teniendo unas audiencias enormes, no es para menos. La gente busca alguna esperanza, alguna salida. Hay mucha preocupación. ¿Qué podemos hacer? Es la pregunta que se me repite en las redes sociales, en el WhatsApp. ¿Qué podemos hacer? Pues no mucho, la verdad, pero vamos a analizar un poco la situación para ver qué sí se puede hacer. En este momento, el régimen de Merino, por llamarlo de alguna manera, es un régimen que adolece de un nacimiento constitucional. Hay que ponerlo de esa manera. No lo digo yo, las principales universidades del país, las facultades de Derecho, los grupos de investigación constitucional, se han pronunciado durante todo el día ayer, señalando lo mismo que les he explicado. La aplicación a un presidente de la República del artículo 117 por un delito común es inconstitucional. Y eso es lo que ha hecho en la práctica el Congreso. Ha destituido al presidente diciendo que lo vaca por incapacidad moral mientras lo destituye como sanción por delitos que todavía ni siquiera han sido investigados. Ante esa situación, y quiero que tomen esto con calma, pero hay que decirlo, creo que estamos entrando en una situación de anarquía. Ningún Estado soberano del planeta a esta hora ha reconocido al gobierno de Merino. Yo creo que todos saben leer constituciones. Hay 193 países en el mundo. Ninguno ha reconocido al gobierno de Merino. Nuestros vecinos regionales, nuestros aliados internacionales, aquellos con los que tenemos tratados de toda naturaleza, ni Chile, ni Ecuador, ni Brasil, ni Argentina, ni Colombia, ni siquiera nuestros vecinos. Estamos en una situación crítica. El origen del mandato de Merino es jurídicamente espurio, pero de facto también tiene problemas. ¿Por qué? Porque a esta hora no ha podido conformar un gabinete. Y no ha podido conformar un gabinete, se vocea ante los Flores Arauz, hablaremos de eso después. No ha podido conformar un gabinete porque el origen de su mandato no es el voto popular, sino el voto de sus colegas congresistas, que representan cada uno de ellos un solo interés común: sacar a Vizcarra. Pero agotado ese interés común y el presidente estratégicamente retirado a su domicilio, él no ha renunciado, ha dicho, me retiro a mi domicilio. ¿Qué sucede? Que ya no hay nada más en común.
No hay nada más en común. Un grupo quiere asaltar el presupuesto público. La señora ministra Tony Alba, antes de irse, ha dejado una lista muy interesante que se publica por primera vez, de más de 500 proyectos presentados por congresistas para que se coloquen en la ley de presupuesto. Ustedes saben que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Esta es una maniobra tradicional en la política peruana, donde el MEF compra votos y los congresistas venden su voto a cambio de su proyectito. La puerta abierta a la más grande corrupción que hay en el Perú. Pero esta vez la ministra, antes de irse, publicó los proyectos, para que todos sepamos quiénes los están pidiendo. Un asalto al fisco que se puede resumir en una frase de la congresista Cecilia García, que creo que es emblemática de la situación, de la ausencia de separación de poderes y la ausencia de límites al Congreso. ¿Qué ha dicho la congresista García? Palabras más, palabras menos, ahora ya no tenemos un ejecutivo que nos amenace con llevar las normas aprobadas al Tribunal Constitucional. No tienen límites. Los congresistas sienten hoy que pueden legislar sin límites constitucionales, sin ser sometidos al escrutinio del Tribunal Constitucional cuando aprueban normas inconstitucionales. Eso, señores, es la anarquía. No hay separación de poderes. Los señores congresistas están felices porque ya no va a haber un Tribunal Constitucional que les diga, por ejemplo, que modificar leyes, ¿cierto?, para modificar contratos, no se puede hacer en el Perú. Está prohibido por la Constitución. El caso peajes, que no pueden crear gasto público. Caso de la ley de ascensos que todavía no se resuelve en el Tribunal Constitucional. Y la norma de ONP, si la aprobaban, tenía que ir al Tribunal Constitucional para salvar los fondos de los pensionistas. Norma que quieren aprobar por insistencia y seguramente la van a poner en agenda muy pronto. Reitero, varios congresistas tienen un único interés que los une, que es sacar a Vizcarra. Salió Vizcarra, ¿qué sigue? Y tienes que seguir gobernando un país. Y ahí es donde la confluencia acaba. ¿Ustedes creen que al señor Vega Antonio o al señor Luna Gálvez le conviene la presencia de Antero Flores Arauz? Y el grupo que respalda a Antero Flores Arauz, que básicamente han emitido un comunicado ayer, son un grupo de personas que han sido básicamente empleados de Alan García, funcionarios públicos del gobierno de Alan García, o aliados de paso de Alan García, o militantes apristas como Jorge del Castillo, Rafael Rey, Natalia Primo, socio de Jorge del Castillo, ¿no es cierto? Algunos almirantes en retiro, algunos generales de la FAP en retiro. Esas personas suelen ser muy conservadoras, y muy conservadoras en lo económico también. ¿Van a aceptar un despilfarro fiscal como el que quiere Podemos, como el que quiere UPP, como el que quiere Frente Amplio? ¿Antero Flores Arauz va a apoyar el proyecto de nueva constitución que quiere UPP y Frente Amplio? Ahí se acabó. Y cuando se acabe, viene el problema. ¿Por qué? Reiteremos, la presencia de Merino como presidente de la República se acaba cuando lo censuren como presidente del Congreso con 66 votos. FREPAP quiere a Antero Flores Arauz para sus proyectos, para sus universidades. Hoy la República explica cuáles son los intereses mucho más, digamos, económicos de Alianza para el Progreso, las filiales de la Universidad Señor de Zipán, que todavía no pueden aprobarse, la captura del Ministerio de Educación. Antero Flores Arauz ha sido abogado, su estudio, de la Universidad Garcilaso de la Vera. Ha sido abogado en algunos casos de Telesub también. No cree en la SUNEDU, en absoluto. De en eso, de repente, encuentra simpatías en otros grupos políticos. Ahí sí.
Pero en la parte del asalto al fisco no creo que haya unanimidad. ¿Cómo van a gobernar? ¿Quién va a querer ser ministro? Bueno, yo pregunté lo mismo en el 92 y me acuerdo que me dijeron, te vas a sorprender, y efectivamente me sorprendí muchísimo, pero digamos, estamos en una situación caótica, en una situación anárquica. Los mercados no son indiferentes a lo que está pasando, son muy sensibles. El dólar ha tenido, respecto del sol, el sol, digamos, ha tenido su peor caída en 18 años. Si ayer en la tarde no interviene el BCR, el dólar estaría en 4 soles. Esa es la situación. La bolsa se desplomó, no se cayó, se desplomó. Los indicadores económicos son pésimos porque los mercados son muy sensibles a la ausencia de separación de poderes. Y a un legislativo que ha tenido una conducta económica absolutamente irresponsable durante 6 meses y que presumen todos los agentes económicos que esa va a ser la conducta del Ejecutivo, porque ya no hay separación de poderes, porque como lo dice la congresista García, ahora podemos hacer lo que nos da la gana. Ya la Constitución no importa, ya no importa el Tribunal Constitucional, porque nadie nos va a amenazar con el Tribunal Constitucional, como si la Constitución fuera una amenaza. La Constitución es un límite al poder, y estos señores no quieren tener límites. Pero el problema es que, digamos, como quien se disputa un botín, todos quieren tener poder, y los intereses no son los mismos. Un gabinete de Antero Flores Arauz es un gabinete conservador. Eso es lo que es. ¿Va a estar contento Marco Arana con Antero Flores Arauz? Y dicho sea de paso, es un buen hombre, ya tiene más de 80 años, y tiene frases muy racistas propias de una persona mayor criada en otra época. Cuando le preguntaron sobre la consulta al TLC, él contestó una de las frases más racistas de la historia del Perú. ¿Usted le preguntaría a las llamas y a las vicuñas? Esa fue su respuesta. Reitero, propio de otros tiempos, propio de otra época, de otra manera de mirar al Perú. Hoy día es inaceptable. Es discriminación racial. Esa es la situación. Entonces, hoy en la mañana, el expresidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, apareció, lo he visto en América Televisión, haciendo una propuesta muy sencilla. Que Luis Valdés convoque al Pleno y que se reconsidere la votación de la vacancia. Porque el gobierno americano no es viable. No es viable. Y que si quieren negocien con Vizcarra un gabinete de ancha base, otra cosa, pero el gobierno de Merino no es viable. No es reconocido por ningún gobierno del mundo. La economía está destruida, ya estaba destruida, bueno, la han terminado de, como decía yo, están dinamitando los escombros de la economía peruana. Y a su vez, ni siquiera son Merino capaz de formar un gabinete porque todos los intereses son encontrados, son contradictorios. La reforma universitaria está en este momento al límite. Al límite, si los universitarios no salen a defender la reforma universitaria, nos quedamos sin reforma universitaria, con la consiguiente degradación del valor de sus títulos, que tanto ha costado levantar. Hoy día un título universitario del Perú vale porque tiene una licencia detrás su universidad. Instituciones, como reitero, que han costado al país mucho esfuerzo, mucho tiempo levantar, con dificultad. Su miedo es probablemente la única reforma importante de la década pasada. La única reforma realmente importante. ¿Qué vamos a hacer con un gobierno no reconocido? ¿A dónde va a ir el señor Merino? ¿A dónde lo van a invitar? ¿A una cumbre latinoamericana? ¿A las reuniones de la OEA? No tenemos ni canciller en este momento que defienda la imagen del Perú afuera. Ni canciller. ¿De dónde va a sacar el señor Merino un canciller que quiera aceptar esta situación? Este gobierno tiene un origen espurio.
¿Qué parte no están entendiendo? Han aplicado incorrectamente la Constitución. No se puede hacer esto. O sea, si yo fuera Merino, me sentaría y diría, qué raro que no me haya llamado ningún presidente del mundo. ¡Qué raro! ¿Por qué será? Porque todos los presidentes del mundo tienen equipos que saben leer constituciones y que dicen, miren, lo que está pasando en el Perú, no. Antes se reconocían a los gobiernos de facto el mismo día. No había problema. Eso ha sucedido. Y además, ya comienzan a levantarse voces pidiendo la intervención de la OEA. Lamentablemente, eso fue algo que tenía que haber hecho Martín Vizcarra. Pedir la aplicación de la Carta Democrática en el Perú. Y solicitar por lo menos una misión. No lo hizo, no quiso pelear. Ayer el Congreso presentó su respuesta a, digamos, su contestación a la demanda competencial. Con esto, el TC está expedito para emitir una resolución. Sin embargo, el TC, yo creo también, no ha estado a la altura de las circunstancias. Tenía que haber dirimido esta situación hace tiempo. No quiso aceptar una cautelar y el presidente de la República tampoco quiso litigar en el TC. Tal vez ya no tiene tanta confianza en la idoneidad de las personas que están ahí. Mientras tanto, hay que decir, aceleradamente, el Congreso quiere sacar adelante un proceso de selección de miembros del Tribunal Constitucional a la medida de los intereses de estos grupos, con la gravedad que eso significa para el país. Tan grave como fue la disolución del Congreso anterior por la misma razón. Reitero, estamos entrando a una situación muy acelerada de anarquía. Y he dejado para el final la calle. Porque ayer la calle hablaba en todo el Perú. No solamente en Lima. Las protestas han sido en Cusco, en Arequipa, en Huancayo, en Trujillo. Protestas grandes, en medio de una pandemia, con el riesgo para la vida que significa salir a la calle. Mucha gente joven entiende que esto no está bien. Que esto no es a lo que aspira el Perú. Y la respuesta de la policía en Lima ha sido muy dura, excesiva. Anoche salí en CNN y vinieron a mi casa para poder hacer la salida hacia Atlanta, Jimena La Quintana y su camarógrafo, ¿no? Y los dos me lo dijeron, habían estado en centro todo el día. Excesiva. Gente que cubre todo el tiempo y cotidianamente estas cosas. Nuestros reporteros, Abel me decía ayer en la tarde, a las 5 de la tarde, ya tuvieron que retirarlos porque habían estado todo el día ahí gaseados y golpeados. Y no se trata solo de los empujones, que bueno, en fin, gente corriendo puede darse. No, estamos hablando de perdigones. O sea, no hay necesidad. Si la policía pone reglas claras, es decir, la marcha se conduce por esta zona, van a esta otra zona, perfecto. No, por supuesto, no dejaban ir, obviamente, a la Plaza Bolívar, que era donde tendría que haber estado la gente ayer. Cerraron todo el centro, gasearon todo el día, y las protestas han durado todo el día. Y hoy día se van a reiterar, y van a crecer. Porque cuando estás en una anarquía, la protesta crece todos los días, no disminuye, crece, la gente no se calma, se molesta más, hay rabia, porque sientes que eres víctima de un abuso, que tu economía se perjudica, que tu universidad se perjudica, y que estás ante una manifiesta injusticia. Esto va a continuar. Si no me creen, miren Chile. Miren lo que pasó en Chile. En una situación de estallido social, con otros elementos, por supuesto, ¿no? Con otros elementos ya de insurgencia organizada. Acá no hay ninguna insurgencia organizada. Los únicos grupos políticos que sí se han movilizado son el Partido Morado y Verónica Mendoza con la gente que la apoya. Creo que Julio Guzmán y Verónica Mendoza han salido ganando en la jornada de ayer. Bastantes puntos.
más que otros que están siendo bastante cobardes y que no se están perfilando en el liderazgo que tendrían que perfilar para una elección presidencial. Ayer el señor Merino, en una breve alocución, yo no puedo decir que eso es un discurso de asunción de mando porque no duró ni 10 minutos, y fue un balbuceo tras otro. Lo único que le entendí bien es que dice que va a respetar el cronograma electoral. Y yo lo dudo, porque en la confluencia de intereses que lo han puesto en el poder, hay un grupo que no quiere respetar el cronograma electoral, que tiene otros intereses. Y reitero, depende de 66 votos sacarlo. Si ustedes suman Frente Amplio, que quiere asamblea constituyente, UPP, que también quiere asamblea constituyente, FEPAP, que no tiene ningún problema con otros temas que no están en su agenda y que podría votar con ellos, con la izquierda, sin ningún problema, porque es una agrupación naturalmente de izquierda. Y se suman Podemos y algunos votitos más del grupo más radicalizado de Acción Popular, se bajan a Merino y con 66 votos ponen a otro presidente. Ya nos olvidamos de los 87 votos, ya no necesitan a APP y Acción Popular. ¿Entienden? Todo se convierte en un sistema anárquico durante 8 meses, lo dudo. Estamos en una situación de anarquía. Así de sencillo. Este presidente puede durar unas horas, un mes, unas semanas. Su poder es absolutamente endeble. No emana de un mandato popular. Es una persona elegida con 5.000 votos en Tumbes, que no está manejando un gobierno de transición, porque nadie le estaba pidiendo un gobierno de transición a Vizcarra. Le estaban pidiendo que complete su mandato con una elección y que maneje una pandemia. Sí. La doctora Macetti no le ha aceptado a Merino quedarse, que era lo que querían. ¿Quién le va a aceptar? Este señor Merino la tuvo sentada 24 horas en el hemiciclo, ¿o no se acuerdan? Con esos modales, con ese maltrato democrático, 24 horas sentada en una silla en plena pandemia, cuando llevaron al gabinete cateriano a un acto vergonzoso donde Merino organizó una pijamada para tener a los ministros sentados toda la noche en el hemiciclo y para luego negarles la investidura. Y tuvieron que renunciar todos y los ministros pudieron regresar, algunos. ¿Creen que Pilar Macetti le va a aceptar a Merino después de ese maltrato del Ministerio de Salud? Y creían que sí. Y creían que sí, eso es lo increíble. Creían que Macetti les iba a aceptar. O sea, yo de verdad creo que estos congresistas no han entendido lo que estaban haciendo. No tenían un conocimiento cabal de la destrucción económica, política y social que estaban generando con un acto espurio como el que han generado. Y Vizcarra, yo no sé si por astucia o por cansancio, dijo, me voy del partido. Me siento en la banca y espero. ¿Puede regresar Vizcarra a la presidencia de la República? Por supuesto. Si el Congreso se reúne, reconsidera su votación y declara nulo el acto de vacancia, lo nulo nunca nació. Nulo todos los actos que se generen a partir de esa nulidad, incluida la juramentación espuria de Merino. ¿Lo van a hacer? No lo sé. Pero conforme pasan las horas y la población se va dando cuenta de a qué nos estamos enfrentando, reitero, daño económico, daño político y daño social. Todos los daños juntos. Entonces, claro, tiene que haber una reacción popular. Bueno, ya son 8:26. Vamos a hablar con alguien que estuvo, no ayer, el Partido Morado no fue a la juramentación, ni tampoco Frente Amplio. Es notable. Votan a favor de sacar a Vizcarra, pero para que vean las contradicciones, y no van a la juramentación de Merino, porque no están de acuerdo. ¿Se dan cuenta de la situación? No se ponen de acuerdo ni entre ellos. Sumemos los votos. UPP tiene 13. Frente Amplio tiene por lo menos 10. 33.
Sumemos 10 de Podemos, 33. ¿Ok? 15 de FREPAP. Y si es para sacar a Merino, el Partido Morado también vota. Pero por supuesto. Y estamos muy cerca de los 66, con algunos de Acción Popular. Y de repente todos dicen, sí, nos equivocamos. Porque ayer salió APP con la novedad de que los congresistas no iban a ser ministros. Me contaron, y se los cuento, que le ofrecieron a Beatriz Merino ser primera ministra. Ella es rectora de la Universidad César Vallejo y dijo que de ninguna manera. O sea que ya les va quedando un poquito más claro a todos que no va a ser fácil. Ayer han circulado unas listas de ministros que son ridículas. ¿Por qué Raúl Díaz Canseco no quiere ser primer ministro? Ayer fue a aplaudir al señor Merino. Si le parece tan bien lo que ha sucedido, ¿por qué no acepta ser primer ministro? Ayer, reitero, circulaban listas hechas por grupos muy conservadores y lo primero que sucedió es que varias personas mencionadas en esas listas salieron a decir que jamás avalarían un golpe de Estado, para empezar. Esto es un golpe de Estado. La Constitución de 1979 señalaba que aquellos que participaban en un golpe de Estado perdían la propiedad de sus bienes, que serían confiscados. Esa disposición, por supuesto, Fujimori procuró no incluirla, ¿no es cierto?, en la Constitución del 93, porque él había dado un golpe de Estado. Pero ese era el castigo. Era un castigo hasta material. No solamente simbólico, sino material. Los que participaron en el golpe el 5 de abril con Alberto Fujimori saben muy bien que estuvieron procesados durante mucho tiempo. Y fueron condenados por el golpe de 1992. Yo no sé cómo quiere terminar Merino. Ayer había un graffiti en Miraflores, tarde. La municipalidad de Miraflores ha puesto unas pizarras muy bonitas para que la gente se exprese, y la pregunta es, ¿qué harás cuando todo esto termine? En referencia a la pandemia, ¿no? Entonces la gente que pone viajar, abrazar a mi madre, alguna cosa bonita, ¿no? Y habían puesto anoche, de lado a lado, cuando todo esto termine, y abajo decía, Merino estará preso. Lo borraron, porque todos los días limpian las pizarras, pero Augusto Álvarez logró capturar la foto. La foto es impresionante. Y eso puede pasar. Eso puede pasar. Alterar el orden democrático termina procesando a las personas por sedición. Y los intentos personales de Merino de ser presidente de la República han sido consistentes. Consistentes. La otra vez llamaba a los generales. Ahora se tomó fotografías con los generales, encantado. Primer acto. ¿Cuántas horas y días va a durar esto? Hoy día juramenta Antero Flores Arauz. ¿Cuánto tiempo puede durar un gabinete de Antero Flores Arauz con esta calle absolutamente explosiva y harta? ¿Cuánto creen que van a durar las primeras medidas que se aprueben? Y estas medidas tocan a las universidades, tocan el presupuesto público. Repartija es lo que la gente no quiere. Y repartija es lo que quieren los partidos que están en el Congreso. Eso no puede terminar sino muy mal. ¿Qué podemos hacer? Participar. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Participen. Todos podemos participar desde el lugar donde nos toca estar. Y participar implica protesta pacífica, por supuesto. Nosotros jamás alentaríamos una situación de violencia, pacífica, cuidadosa, cuidando la salud de cada uno. Cada uno tiene que hacerse responsable por su salud, no sacarse la mascarilla, tratar de no pegarse al resto de la gente, no estar mucho tiempo en una manifestación, lo cual va a hacer que las manifestaciones sean muy rotativas. Ayer ha durado todo el día. Nadie se ha quedado desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ha entrado y salido gente todo el tiempo de la protesta. Va a ser otro tipo de protesta, con otra lógica.
Hay que decir, reitero también, que la policía se excedió. Ayer se han llevado más de 25 detenidos. Al final de la noche quedaban 6. El muchacho que le pegó un golpe al congresista Burgos sigue detenido. Y hay que decirlo, eso no es legal. No hay prisión efectiva por lesiones leves. Eso lo sabe cualquiera. Prisión efectiva por por lesiones leves no hay. Y es una lesión leve. Un puñetazo es una lesión leve. Entonces que lean su código penal en la comisaría y que al señor lo suelten, porque puede seguir perfectamente el proceso en libertad. Y que no engañen a los padres de este chico, que no pertenece, ha dicho, a ningún partido político, sino que, motivado por la ira que le producía la situación, que es comprensible, que es bastante comprensible, hizo un acto que es repudiable porque no se le puede pegar a nadie. La ira se entiende, lo que no se entiende es la reacción. Pero eso no tiene prisión efectiva y ese muchacho tiene que estar en libertad. Porque no se puede usar el estado de emergencia para una detención arbitraria. Ahora sí, 8:33, vamos a hablar con Gino Costa, para que nos diga cómo está viendo la situación y además estas premuras en la comisión para avanzar en el nombramiento, en la selección de miembros al TC, que son de terror. La lista es pésima. Muy bien, vamos con Gino Costa en un instante. Vamos a la pausa. Sí, vamos a la pausa, Rosa María, y entramos con Gino Costa porque queremos preguntarle también la antesala. Vamos con él. Vamos a la pausa. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada en Lima por Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. Huánuco, en Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho, Radio Pública Puno, Radio Moro Ancash, Radio Cumbre Huancayo, Radio Milenio Satipo, Radio La Decana y Radio Pública en Puno, Juliaca, nos escucha por Radio San Valentín, Apurímac, Radio Estación Solar, Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y también los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa. Rosa María, ayer todo el mundo se ha pronunciado, los obispos del Perú se pronunciaron, la Confer se pronunció, dentro de un rato vamos a estar también dando lectura a lo que han dicho los obispos y los religiosos del en estos momentos difíciles para la patria. Rosa María, encuentras con el congresista Gino Costa. Adelante, por favor. Para nuestra audiencia, que a veces no sabe cosas católicas, la Confer es la reunión de todos los religiosos del Perú, no solamente los sacerdotes, no solamente las religiosas, no solamente los obispos, todos los religiosos del Perú. La Confer es una institución muy importante dentro de la Iglesia Católica. Muy bien, Gino Costa está con nosotros, me imagino con la misma preocupación. Empecemos por ayer. Ustedes, como Partido Morado, no asistieron a este acto, que yo creo que es espurio, de juramentación de Merino. ¿Por qué no lo hicieron, congresista? No lo hicimos porque rechazamos la elección por el Congreso del señor Merino como presidente de la República. Consideramos que la vacancia del presidente Vizcarra se hizo al margen de la Constitución, que no habían razones para vacarlo, cuando ya estaba sometido a la justicia y a pocos meses de unas elecciones ya convocadas y de que concluyera su mandato. No había ninguna razón para infligirle este daño al país en medio de la pandemia, con la amenaza de la segunda ola y cuando la economía empezaba a recuperarse. Hoy día el país está parado, no hay gabinete, perderemos varios días hasta que los ministros se hagan cargo y se comiencen a familiarizar, digamos, con los despachos, por más experiencia que tengan, de manera que esto no resulta pues imprudente y temerario en estos momentos, y no sabemos cuáles son las razones para hacerse del poder en tan pocos meses, salvo que, claro, la coalición que lleva Merino tiene intereses tenebrosos y aprovechará el poder para hacerlo realidad, y eso es lo que más nos preocupa.
Estamos en desacuerdo con la forma como ha llegado Merino al poder, pero nos preocupa tremendamente lo que desde el poder puede hacer con el Congreso en relación con la lucha contra la corrupción, en relación con la educación universitaria y la SUNEDU, en relación con por supuesto, las elecciones, el calendario electoral. Hoy día él ha ratificado que lo va a respetar, pero el día de mañana, de cara a una segunda ola, es posible que se haga realidad este deseo, ¿no es cierto?, de extender el mandato de los congresistas y el mismo Merino hasta fines del 2022. Nada de esa posibilidad, no es posible creer en la palabra de estos señores que dijeron que vacancia de ninguna manera. Ahora, congresista, hay varios temas sobre acá. todo, Sí, mire, a esta hora de la mañana, y han pasado ya varias horas, ningún país del mundo, ninguna cancillería del mundo, ha reconocido al gobierno Merino. Del mundo, o sea, nadie. Ni los vecinos más cercanos, ni los aliados más de Perú han reconocido al gobierno Merino. La bolsa ayer ha tenido una caída dramática. El dólar ha tenido la peor cotización en 18 años. Los agentes económicos están en una situación de absoluta incertidumbre. El presidente no tiene ministros, se vocea ante los Flores Arauz, pero ante los Flores Arauz representa un sector conservador que no representa la coalición que ha llevado a Merino al poder. Eso se puede resquebrajar muy rápidamente. En ese contexto, el señor Juan Jiménez Mayor ha propuesto que el Congreso se reúna nuevamente a reconsiderar el voto de vacancia. ¿Usted cree que eso es viable? No sé se congeló la imagen del congresista Gino Costa, pero vamos acá Jurito está haciendo magia para retomar. Sí. Esperemos. Claro, esa es la pregunta, o sea, en el contexto en que estamos viendo, además, con una población en la calle que va a crecer, o sea, el gobierno de Merino tiene que entender que lo de ayer es un aperitivo, porque si las cosas no cambian y siguen como están, esto va a crecer. O sea, la señora que no vende nada en el centro de Lima, en plena campaña navideña, el muchacho que no tiene clases en la universidad o en el colegio, ¿qué cosa creen que va a hacer esta mañana, pasado, traspasado? Va a salir a marchar, porque está harto de que por los políticos no pueda vivir un poquito mejor en medio de una tragedia nacional, sin ningún respeto por los muertos, ni por los que han sobrevivido, sin ningún respeto por nadie, arranchándose en el poder en una situación anárquica. Situación anárquica que hay que decir la vida republicana del Perú ha conocido. Nosotros en el siglo XIX tuvimos, como contaba, una anarquía militar. Estos no son militares, son civiles, pero su lucha por hacerse del poder por vías espurias, sin mandato popular, ya es desvergonzada. Y obviamente vienen otras cosas, la excarcelación de Antarumal a través de un indulto o alguna otra triquiñuela, ¿no es cierto? El aprovechamiento político para abrir las filiales de los Acuña, es decir, lo que ustedes quieran. Lo ha dicho la señora Cecilia García, pero con absoluta claridad. Ya no tenemos un ejecutivo que nos amenace con el Tribunal Constitucional. Podemos hacer lo que queramos, no nos van a observar las leyes. Podemos aprobar cualquier cosa, sin límites. No hay separación de poderes en el Perú. Donde no hay separación de poderes, no hay democracia. Así de simple. No hay separación de poderes en el Perú. Se han asustado, ya no quieren, claro, un gabinete de parlamentarios, porque sería peor, pero no hay nadie fuera del Parlamento que quiera aceptar estos cargos, porque nadie quiere acabar preso. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Y eso hay que repetirlo sin parar. Y yo reitero, el señor Merino puede ser presidente. Presidentes en el Perú de facto hemos tenido muchísimos. Presidentes constitucionales, lamentablemente, muy pocos. Muy pocos. En el siglo XIX y XX, poquísimos. En comparación con el número de presidentes de facto que hemos tenido.
Se suponía que el siglo XXI era el siglo de la democracia. Sucesiones democráticas una tras otra, una generación que no ha visto dictadores. ¿Qué tenemos ahora? Un gobierno de facto. Eso es lo que tenemos, con Antero Flores Arauz de cómplice. Impresionante, una persona que dedicó su vida justamente a defender la democracia, de cómplice de esto. Yo de verdad, hay días que uno se despierta y dice, no lo puedo creer. El poder seduce, es verdad, y quien lo ha tenido, ¿no es cierto?, extraña su sabor. Pero que el poder seduzca y que extrañe su sabor no implica aceptarlo todo, ¿no? Y acá viene con todo, porque reitero, para que Antero Flores Arauz le dé gusto a los congresistas que han llevado a Merino al poder, tiene que darlo todo. Desde el asalto a las pensiones de la ONP, el asalto a las universidades, es decir, el indulto Antauro Humala lo va a firmar Antero Flores Arauz, ¿sí? ¿De verdad? La resolución de indulto la va a firmar Antero Flores Arauz a Humala. ¿En serio? ¿Eso lo vamos a ver todos nosotros? Eso es parte del paquete. ¿De verdad que lo va a hacer? No lo sé, pero la verdad me parece sorprendente que Antero Flores Arauz firme el indulto de Antauro Humala. Fue ministro de Defensa Antero Flores Arauz. Y Alan García, ¿va a firmar el indulto de Antauro Humala como el presidente? Porque hasta ahora no tenemos ministro de Justicia, o sea que no sabemos quién será el ministro de Justicia. No sabemos quién será el ministro de Economía. No sabemos quién será el ministro de Salud. Tenemos una pandemia, miles de muertos. No tenemos idea de quién es el ministro de Salud. ¿Quién va a conducir las políticas de salud del Perú en los próximos meses? ¿Se va a utilizar la pandemia como un método de violación de derechos fundamentales? ¿Como una excusa para violarlos? Como se pretende hacer con este muchacho que lo tienen encerrado, que debería estar en su casa. Estas detenciones de ayer no son parte de eso. Paola Ugaz ha publicado, mientras retomamos la conversación con el congresista Guino Costa, que espero sea pronto, Paola Ugaz ha publicado un hilo largo con fotografías sobre lo que ha sido la marcha de ayer y también la forma en que la policía ha actuado con una metodología nueva que ella describe como el chicle, ¿ya? En el 2000, dice, cuando la gente salía a marchar a nivel nacional, era tranquilizador ver a la Defensoría del Perú siguiendo a los manifestantes para asegurar que la policía haga su trabajo. Ayer no hubo Defensoría, nada, ¿no? En Lima, la policía golpeó a los periodistas, básicamente a periodistas, que cubríamos la protesta con técnica desconocida y sufrida en carne propia, llamada chicle. También buscó disolver la marcha con motos en movimiento contra los manifestantes, a la par que les echó agua con el rochabús. El agua con el rochabús se la conocía. No conozco la técnica chicle, vamos a ver de qué se trata. La última moda de la policía en tiempos de Merino es divorciar marchas usando motos en movimiento. Somos salvajes, ¿eh? Fue un regreso a los 2000, durante los tiempos recios de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, lo que se vio el 10 de noviembre en el centro de Lima. La policía cerró la avenida Bancay desde el Parque Universitario con el fin de que ningún manifestante se acerque a la asunción de mando de Merino. Pese a ello, los manifestantes usaron calles paralelas para marchar. Aún así, la policía hizo de todo para disolverlo. En las afueras, de donde funcionó alguna vez el diario El Comercio, la policía dispersó con éxito a los que marchaban y los hizo retroceder hasta la avenida Emancipación. Hay mucha foto de esto, ¿eh? Mucha gente se puso de rodillas para evitar que la policía disuelva la marcha y evitar así que sean atropellados por las motos en movimiento. No pude grabarla, pero también vi a una persona, a Gaela, hacer lo mismo en la avenida Azángaro. O sea, la gente se ponía de rodillas para que la moto no les pasara por encima. Es difícil de medir una marcha como la del 10 de noviembre en Lima, donde nunca dejó de haber gente, lo que les decía yo, desde las 9:30
hasta pasadas las 9:30 p.m., o sea, 12 horas de marcha, a pesar de la policía y sus encajonamientos de calles por donde circular. Si eres detenido durante la marcha, lo que aconsejan, acá hay varias cosas. No estás obligado a declarar, que está muy bien. Tienes derecho a ser asistido por un abogado de tu libre elección. No firmes papeles en blanco, no firmes actas sin haberlas leído. Si no estás conforme con lo escrito, puedes negarte a firmar un acta. Solo en Lima hubo más de 30 detenidos, incluido el abogado Carlos Rodríguez de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que fue a ver si se respetaban los derechos de los que se llevó la policía a la comisaría de Alfonso Ugarte. El abogado Carlos Rodríguez aún sigue detenido. El comandante general de la Policía Nacional, Jorge Lam, dirigió el operativo el 10 de noviembre con el fin de disolver la marcha en Lima y con ello ordenó una represión que incluyó disparos al cuerpo de manifestantes con bombas lacrimógenas, golpes con varas y escudos. Hoy, Rosa María, ¿sí? tenemos al congresista Gino Costa en el teléfono porque la señal de internet creo que no está muy bien, se está congelando, pero lo tenemos en el teléfono, adelante. Muy bien, solamente decir que las marchas se han realizado en todo el país y hoy día continúan. Lima, Arequipa, Trujillo, Cusco, Huaraz, Piura, Moquegua, Loreto, Puno, Huancayo. Esperemos que la Defensoría aparezca, ¿no es cierto? Hay varias proyecciones, acá muchísimas fotografías. Ayer, fotografías de Ayacucho, Cusco, Piura, Arequipa, de otros corresponsales. Muy bien. Vamos a hablar por teléfono con Gino Costa porque hemos perdido la comunicación, pero no nos detenemos. Le decía, congresista, ¿hay la posibilidad de que se convoque un pleno para la reconsideración de esta votación? Sí, siempre hay esa posibilidad, pero no tengo conocimiento de que se haya presentado una reconsideración, Rosa María. Pero bueno, es perfectamente posible. Ahora, la verdad que el argumento será, y ese es un argumento reglamentario de peso, que digamos, la decisión ya se adoptó y ya Merino es presidente, de manera que ya no es momento de reconsiderar. De manera que es difícil imaginar un retroceso, incluso por razones, más allá de las razones políticas, razones reglamentarias, ¿no? Ya se implementó la vacancia del presidente y ya se cumplió con, digamos, la asunción de mando como presidente de la República del señor Merino, que sigue siendo presidente del Congreso. Congresista, lamentablemente la asunción del mando es nula. Lo que pueden reclamar es la nulidad de los actos. Ese es el tema. Y siendo nula, esa votación, por esas razones, se retrotrae todo al estado anterior. El tema aquí de invocar la nulidad es reconocer que no sabían en lo que se estaban metiendo. ¿Usted cree que realmente sabían cuáles iban a ser las consecuencias de lo que estaban haciendo? Yo creo que no. Siempre dijimos que era no solo inconstitucional, inoportuna la decisión de cambiar el mando presidencial en estas circunstancias por estas razones, y que era peligrosa y hasta imprudente y temeraria, porque iba a paralizar el país varias semanas, incluso meses, cuando estamos a 5 meses después de las elecciones y 8 que termine el mandato, en medio de la peor tragedia de la vía republicana, ¿no? Esto se ha dicho y se ha repetido en todos los idiomas, pero parece ahora, que no tenían idea de lo complicado que iba a ser, porque ahora, se habían olvidado de leer las encuestas. Las encuestas claramente decían, oye, que Vizcarra está sometido a la justicia, que cuando termine su mandato le caiga con todo el peso de la ley, pero que concluya su mandato. 90% en contra de la vacancia presidencial. No han querido, digamos, leer las encuestas y tomar nota de en qué estaba la ciudadanía. Y bueno, hoy día la ciudadanía está en las calles resistiéndose a un gobierno que resulta de un golpe parlamentario. Eso estaba cantado de alguna manera. Ahora, congresista, hay otro asunto que es también complicado. Usted lo ha dicho, hay una confluencia de intereses que tenían un solo tema en común, que era sacar a Vizcarra del poder. Él se fue a su domicilio, él no ha renunciado, dijo, me retiro a mi domicilio. Muy bien. Siendo esto así, ya no está en el juego, está en la banca, si quiere.
pero los que están en el juego ya no tienen nada en común. Ante los Flores Arauz, ¿qué le puede representar pues a Marco Arana? ¿O qué le puede representar a Antauro Humala? ¿O qué puede representar incluso para ustedes en el Partido Morado? ¿O qué puede representar para Somos Perú? Es un conservador de la derecha más conservadora del Perú. Por lo tanto... Pero lo que represente para nosotros no interesa. Nosotros, Rosa María, no somos ni hemos sido parte de esa coalición. En ningún momento. Más bien hemos sido una fuerza minoritaria en el Congreso, diferenciándonos de esa coalición populista, demagógica, comprometida con la corrupción y laxa con la corrupción en el Congreso. Por eso, digamos, esta excusa de que lo sacamos al presidente Vizcarra porque no podemos aceptar que tener un presidente con esas sospechas de corrupción es una farsa, ¿no? Ahora, no, congresista, es que no me está entendiendo la idea. Mire, Merino sigue siendo presidente del Congreso y presidente de la República. Pide licencia, no pierde su calidad de congresista. Por lo tanto, Merino puede ser removido de la presidencia del Congreso con 66 votos, no con 87. Y en ese instante cae su presidencia porque deja de ser presidente del Congreso. Conseguir 66 votos adversos a la nominación de Flores Arauz es bien sencillo en este Congreso, incluyéndolos a ustedes. Porque ahora la nominación de Flores Arauz pasa porque, olvídese del voto de investidura, no necesita ni ir. Simplemente ustedes censuran al presidente del Congreso, que es Merino, y con ese voto de censura al presidente del Congreso se cae su gobierno y tienen que buscar a otro congresista y entrar así a profundizar la anarquía en la que estamos en este momento. Ese es el problema, porque yo le aseguro que Antauro Humala no está contento con ante los Flores Arauz, tampoco el señor Vega Antonio y sus amigos que están sentados en el Congreso. No creo que Luna esté contento, aunque ante los Flores Arauz su estudio ha sido abogado de Telesub y también de la Garcilaso, o sea que de repente sí lo apoya. Ese es el problema, no tienen una comunión de intereses con las designaciones de ministros que pueda hacer el señor Merino, y ellos lo llevaron al poder, y como tienen el mecanismo de pedirle cuentas a través de la censura como presidente del Congreso, simplemente su gobierno es absolutamente precario. Lo hemos dicho en todo momento, que un eventual gobierno de Merino iba a ser el gobierno de la coalición que lo llevaba a Merino a Palacio de Gobierno, y esa coalición está encabezada por el señor Antauro Humala y el señor Alarcón, y por los señores Luna Gálvez y Luna Morales. Eso está clarísimo. Hay otros actores también importantes. Está Cuña, está Acción Popular, sin ninguna duda, una parte Somos Perú, claro que sí, FREPAP, todos los que han votado, pero el núcleo duro de la coalición es ese. Y ese gobierno salido de un golpe parlamentario va a responder a esa coalición, y si no responde, estaremos viendo nuevas confrontaciones entre el Ejecutivo y el Congreso. Ahora, para salir de esto, Rosa María, me parece más plausible la censura del presidente del Congreso que el pedido de reconsideración, sin duda. Son solo 66 votos, pero bueno, en este momento yo creo que no hay condiciones para eso. Lo que hay que hacer eventualmente es crear esas condiciones, y eso lo hacemos resistiendo en las calles, como lo está haciendo el pueblo peruano en este momento, resistiendo pacíficamente, ordenadamente, y sin caer en las provocaciones de una policía abusiva y arbitraria que está buscando precisamente provocar digamos, a las movilizaciones pacíficas que resisten al gobierno de Merino, ¿no? Yo creo que si eso se sostiene en el tiempo, hay pendiente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la vacancia presidencial que ojalá se materialice pronto, y si la comunidad internacional sigue sin reconocer a Merino, como tú lo has dicho, esto puede no tomar tanto tiempo, ¿no? Ahí sí la salida podría ser la de la censura, pero tendría que configurarse una nueva coalición
y yo no veo en realidad cómo pasamos de los 23 votos de quienes se opusieron o estuvieron ausentes o se abstuvieron a los 66 que se requiere para sacar a Merino de Palacio de Gobierno donde lo llevaron, ¿no? Sí hay una forma, que Merino encuentre imposible satisfacer a todos los que lo han puesto en el poder, porque sus intereses son contrapuestos. Es decir, ya optar por Antero Flores Arauz es contrapuesto a lo que quiere Marco Arana. Y como sus intereses son contrapuestos, es insostenible ese gobierno. Los intereses que no se vean beneficiados inmediatamente por Merino van a coaligarse para sacarlo y poner a otro. Es más o menos rápido, ¿eh? Claro, creo yo. Bueno, desde ese punto de vista sí, o sea, que la coalición que lo llevó ante la imposibilidad de Merino de hacer realidad un gobierno, busque a un sustituto de Merino. Y eso, como tú dices, eso va a llegar a otro, a Merino 2 y a Merino 3, y a una tremenda inestabilidad e incertidumbre política, que es lo que dijimos nosotros. O sea, esta es una medida temeraria, imprudente, que solo le agrega incertidumbre e inestabilidad a una situación ya bien delicada. Los responsables los integrantes de esa coalición son los responsables ante el país y ante la historia, y ante las próximas elecciones que tienen que realizarse de todas maneras el 11 de abril, y donde pagarán duramente por la gran irresponsabilidad que han cometido. Por eso es que no creo que hayan elecciones, congresista. El señor Acuña no es tonto, es astuto, y sabe perfectamente que en esto ha sido el Judas, y nadie vota por Judas. No necesita elecciones el 11 de abril, las van a postergar, porque no hay forma de que ninguna de las 8 agrupaciones políticas, porque de todas ha salido gente a votar a favor de esto, puedan tener algún desempeño favorable en las elecciones del próximo año. No son suicidas, por lo tanto no van a haber elecciones. No es posible que hayan elecciones el próximo año en este contexto. Nadie va a votar con un 95% de gente que se oponía a que se vacara a Vizcarra y que pedía que completara su mandato y que se le juzgue después. Nadie va a votar por estos, y menos paralizando la economía del país. O sea, una cosa... ¿Usted cree que realmente van a haber elecciones el próximo año? Una cosa es que quieran que no hayan elecciones y otra cosa es que no habrán elecciones. Claro, yo creo que la ciudadanía no permitirá que se altere el cronograma electoral y no permitirá que no tengamos elecciones el 11 de abril. Más allá de las intenciones y los deseos de los golpistas. Serán derrotados una vez más. Por eso la gente está movilizada para impedir que los, deseos más tenebrosos de los golpistas se hagan realidad. Y el primero es alterar el cronograma electoral. Usted y yo tenemos edad suficiente para saber que nadie organiza un golpe de Estado para quedarse en el poder 8 meses. Eso no existe en la política. Un golpe de Estado para quedarte 8 meses en el poder no existe. Bueno, pero como te digo, yo veo difícil que en estas condiciones, con el país de pie, movilizado y resistiendo este golpe, vaya a ser posible que los golpistas se salgan con la suya. Y el primer punto de la agenda, como tú dices, es alterar el cronograma electoral. Eso no lo van a poder hacer. No creo que lo puedan hacer. Es que, congresista, si no lo hacen, terminan presos, porque esto es sedición y necesitan negociar su salida, necesitan tiempo. O sea, discúlpeme, a veces yo veo las cosas de una manera diferente, pero es como con el tema de la vacancia. El día que no le dieron la investidura a Cateriano, me quedó clarísimo que iban a vacar al presidente. A mí me queda clarísimo que esta coalición lo que busca es que no hayan elecciones el próximo año. Y lo va a buscar desesperadamente a través de todas las excusas posibles. Van a utilizar la excusa sanitaria, van a decir que hay un grado de insurgencia popular en las calles, que hace imposible que haya elecciones, y no las vamos a tener. Ese es grave. Ahora, le planteo otro tema. La congresista Cecilia García lo ha dicho de una manera tan honesta que hay que agradecerle.
ha dicho, ahora sí, no tenemos un ejecutivo que nos amenace con llevarnos al Tribunal Constitucional. Es decir, no hay separación de poderes. Claro. ¿Cómo toma ese comentario? No hay separación, o sea, no hay observación de leyes, pueden aprobar lo que quieran, así sea inconstitucional, no pasa nada. ¿Cómo toma usted ese comentario? Dejar de tener el muro de contención que representaba el Ejecutivo a sus apetitos populistas y autoritarios. Y han logrado ya el primer objetivo, que es Palacio de Gobierno. Y el segundo objetivo es el Tribunal Constitucional, porque ese es el otro muro de contención a sus, a sus normas inconstitucionales y populistas, y van por eso. Y hay que impedirlo y resistirlo y evitarlo. Una cosa son las intenciones y otra cosa es que esas intenciones se puedan materializar. Lo que tenemos hoy día en el Perú es una pugna entre los apetitos golpistas y su interés de hacerlo realidad, y el país que se resiste a ello y que defiende la democracia. Yo creo que esos apetitos y esos objetivos no se materializarán porque el pueblo peruano identificado y defendiendo su democracia no lo permitirá. Espero que eso sea lo que ocurra, y ahí estamos nosotros con el partido y la bancada morada dando esa pelea cívica y ciudadana. Ahora, usted ha tocado un punto que sí le toca directamente porque es miembro de la comisión que selecciona a los candidatos al TC. Diversas universidades, facultades de Derecho, de las más prestigiosas, la Universidad Católica y otras más, unidas ayer, y otras organizaciones han solicitado que el Congreso se abstenga en estas circunstancias de elegir a un tribunal constitucional. ¿Qué piensa de esta solicitud? Bueno, esa es una solicitud creciente, ¿no? No es primera vez que la escuchamos, pero a raíz de lo ocurrido se ha extendido y hoy día es una voz bien generalizada, diría yo, por la razón que tú has señalado. El golpe parlamentario acaba con el equilibrio de poderes, ya no hay diferencia entre ejecutivo y legislativo, y por supuesto el próximo paso es acabar con un tribunal constitucional independiente que, como han dicho, ha estado hasta ahora al servicio pues de los grandes grupos de poder económico del país, así lo han dicho los golpistas, ¿no? Entonces necesitan un tribunal constitucional al servicio del pueblo, que aplauda todos los despropósitos que salen desde la Plaza Bolívar. Eso es así, y también las encuestas indican que hay, digamos, por lo menos la mitad del país que piensa que mejor sería que el próximo Congreso, después del 28 de julio, se aboque a una tarea tan delicada como esta, ¿no? Y yo creo que esos pedidos van a seguir creciendo y son el resultado de la manera como viene siendo conducido el proceso por la Comisión Especial que integra, entre otros, el señor Luna Morales, ¿no? Yo te cuento que el día sábado tuvimos una reunión para ajustar el cronograma del proceso electoral porque lo incumplió la comisión. No pudo publicar oportunamente la lista de los postulantes que habían calificado. De 65 han calificado 30 para continuar en carrera, ha habido discusiones, pedimos una reconsideración porque hubieron varias quejas de postulantes que consideraron que los habían descalificado arbitrariamente, y la comisión se negó a aceptar la reconsideración, a pesar de que teníamos tiempo para eso, considerando que la comisión ni su secretaría técnica cometen errores, pues, ¿no? Entonces no hay razón para revisar una decisión de la autoridad, a pesar de que nuestro reglamento establece que supletoriamente se aplica la Ley General de Procedimientos Administrativos, que contempla, por supuesto, que los administrados tienen derecho a reclamar y la autoridad a dar una explicación de por qué su decisión es la correcta. Pero bueno, en esa reunión yo planteé que la Comisión Especial le pidiera a Podemos Perú que nombrara un representante diferente que el señor Luna Morales, porque esa mañana
había actuado la fiscalía, había detenido a su padre y había dado a conocer que parte de la organización Los Gángsters de la Política era el señor Luna Morales, que él había tenido responsabilidad principal en sobornar a los 3 miembros del CNM que habían sido instrumentales en lograr la fraudulenta elección del señor Castillo Mesa como presidente de la OMPE, que había llevado a la aceptación fraudulenta también de la inscripción de Podemos Perú por parte de la OMPE, y que no podíamos como comisión especial permitir que alguien que estaba siendo investigado por la Fiscalía y que no estaba detenido exclusivamente porque cuenta con la inmunidad parlamentaria, sea parte de la comisión que va a nombrar a un TC, a donde probablemente recurra más adelante en las investigaciones que lo alcanzan a su padre y a él. Y la comisión especial, el presidente de la comisión especial, Rolando Ruiz de Acción Popular, ni siquiera se atrevió a poner al voto el pedido. Ahí se ve la dependencia, ¿no? O sea, ahí hay algo que ese señor de Acción Popular le debe al señor Luna. Y bueno, no es poca cosa. No solo el presidente de la comisión, sino todos los integrantes de la comisión mantuvieron absoluto silencio, salvo Rocío Silva Santisteban, que digamos que juntos hicimos esta propuesta y que juntos pedimos la reconsideración de la calificación, ¿no?, de los postulantes que pasaban a la siguiente etapa. ¿Qué deben más al señor Luna? Esa es la pregunta. Porque como usted dice, ya da hasta vergüenza explicárselo a un extranjero. El señor que tiene que elegir a los miembros del Tribunal Constitucional integra una organización criminal que sobornaba a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Así es. Y entonces, claro, ante la evidencia pública de que esto es así y que hay detenidos, la comisión, en lugar de decir sí, claro, para proteger, digamos, claro, el prestigio y la legitimidad de la comisión, tenemos que pedirle a Podemos Perú que nombre a un nuevo representante. En realidad, habría habido que decirle a Podemos Perú que no podía integrar la comisión. Ni siquiera puede integrar. ¿Cuál nuevo representante? No puede estar ahí. Se planteó que solo se le reemplazara al señor Luna Morales y no lo puso a debate ante el silencio cómplice de todos los presentes, a excepción, como digo, de Rocío Silva, ¿no? Eso a menos de 48 horas de que vacaran al presidente por gravísimos hechos de corrupción. Es decir, ellos no podían aceptar vivir con un presidente con las acusaciones que tenía el presidente Vizcarra, pero sí pueden avalar que en la comisión que va a elegir el TC tengas a una persona, digamos, con las imputaciones fiscales que Vizcarra todavía no tiene, ¿no? No, a la Fiscalía lo ha explicado claramente. El proceso para él está reservado porque es congresista, porque si no estaría preso. Si no fuera congresista, estaría preso, como su padre. Exacto. Esta es la situación. Y ahora él elige a los miembros del TC. ¿Cómo se llama Alarcón? El problema, congresista, es que sí hay una confluencia de intereses en materia de corrupción en el Congreso. En materia de corrupción sí hay una cosa. Para protegerse unos a otros de las acusaciones de corrupción que hay, ahí hay una unidad entre Podemos y UPP. Esa unidad por lo menos es clarísima. Con el contubernio de varios de APP y de Acción Popular. Y con la anuencia del FREPAP. Con la anuencia, hay que decirlo con todas sus letras, es un grupo teocrático que dice que están en contra de la maldad en la tierra y de la corrupción, y avalan y protegen a todos los corruptos que tienen en el Congreso. Nosotros propusimos... Eso es lo único que los une, eso es lo único que realmente los une. Logramos poner a debate en una iniciativa, digo nosotros, la bancada morada, en una iniciativa con el Frente Amplio, un pedido para que el Pleno tomara la decisión de, separar de la presidencia de la Comisión de Fiscalización al señor Alarcón. Y ese pedido no prosperó con el aval de todas las bancadas restantes, incluyendo, por supuesto, la del FREPAP. El argumento fue, eso se decide en la Comisión de Fiscalización. Y, por supuesto, las mismas bancadas en la Comisión de Fiscalización no han movido un dedo para deshacerse de un presidente que desprestigia
digamos, la lucha contra la corrupción, como el señor Alarcón, ex Contralor General de la República, destituido por el Congreso disuelto casi por unanimidad, en medio de un repudio ciudadano generalizado, como tú recordarás. Y desde ese momento hasta ahora la Fiscalía lo ha estado investigando y como consecuencia de ello hay 3 denuncias constitucionales contra el señor Alarcón por esos graves hechos de corrupción. Y no están, por supuesto, avanzando a paso de tortuga, ¿no? Y el tercero ni siquiera ha sido tomado en consideración, que es una denuncia por sobornos de el alcalde provincial de Chiclayo, que encabeza una organización criminal, Los Temerarios del Crimen, ¿no? O sea, hay una laxitud tremenda, por decirlo menos, en la lucha contra la corrupción cuando se trata de la propia, y hay otros ejemplos también, y una utilización del tema cuando se trata de los adversarios como el expresidente de la República, Vizcarra, ¿no? Muy bien, el Partido Morado entonces se va a mantener en la calle. Bueno, en la calle y dando a la pelea parlamentaria y utilizando todos los medios a nuestro alcance para cuestionar un gobierno surgido de la manera como ha surgido, de un golpe parlamentario, y evitar que los principales objetivos de ese golpe se materialicen. Eso, lo que está en juego es si se modifica el calendario electoral o no, si se quedan o no todo el tiempo que quieran, si frenan la lucha contra la corrupción y la revierten, si se tiran a la SUNEDU y la reforma universitaria, si indultan, por supuesto, a Antauro Humala, y si eventualmente nos sacan de la Corte de San José, que es la última propuesta que ha hecho el promotor principal de la vacancia, que es el señor José Vega. Ha dicho que tenemos que retirarnos del sistema interamericano de derechos humanos. O sea, yo no escuchaba eso desde los peores momentos del fujimorismo en la década del 90, ¿no? Entonces, esa es más o menos la agenda. Hay otros temas también. Los extremos coinciden siempre. Los extremistas siempre coinciden. O sea, Marta Chávez y Antauro Humala, en el fondo, tienen el mismo pensamiento. Así es. Al final, destruir el Estado de Derecho, ¿no? La Corte Interamericana, que no se protejan los derechos fundamentales. Es lo mismo. Al final siempre es lo mismo. Muy bien, congresista, le deseo mucha suerte. La verdad, yo sé que el trabajo está difícil. Es muy solitario, por ponerlo de alguna manera, porque son minoría de minoría. Pero hay que decir lo que está pasando en el Congreso. Y que la calle siga activa para que se entienda que lo que está pasando no ha gustado en el Perú, y no solamente no ha gustado por una cuestión de simpatía o animadversión, sino por las trágicas consecuencias que esto tiene para la economía y para la vida social del Perú. Terrible. Y Rosa María, hacer una invocación desde acá digamos, al señor Merino y a la Policía Nacional, a mantener la compostura y a respetar el derecho ciudadano de salir a la calle y expresarse. La policía está en una actitud francamente provocadora, violenta, reprimiendo innecesariamente manifestaciones absolutamente pacíficas, que van acompañadas además esta represión de un discurso, bueno, ¿para qué protestar? O sea, ¿para qué equiparando la protesta con la violencia? Como si los manifestantes fueran violentos. En realidad, la violencia está viniendo de la policía, que está jugando un rol provocador. Eso tiene que ser corregido. La policía tiene que garantizar el derecho ciudadano a manifestarse y no provocar y reprimir protestas absolutamente válidas, pacíficas y ordenadas en el marco de la ley. Hay que hacer una invocación. Ayer a mí me han llamado tarde en la noche un manifestante con disparos de perdigones en la mandíbula. Están disparando perdigones a la cara. Eso se han vuelto locos. Eso hay que pararlo inmediatamente. Así es. Y nosotros también estamos en esto y hay que decirle a la Policía Nacional que cuando van por ese camino van a terminar muy mal también. Porque estas personas tienen derechos y los policías pueden ser juzgados y el comando policial también puede ser juzgado por dejar a una persona ciega. No se dispara a la cara, punto, no se dispara. Para eso hay agua, para eso hay varas, hay otros métodos de control del orden público, pero usted ha sido ministro del Interior, sabe perfectamente que hay otros métodos no letales de control del orden público.
Pues es consecuencia digamos, de la improvisación con que se ha hecho todo esto, que en este momento no hay ministro del Interior. Entonces la policía está actuando a su buen saber y entender. Y no lo está haciendo bien. No lo está haciendo bien. Ayer se han utilizado motocicletas para atropellar a la gente. Esa ha sido la forma, en vez de usar caballos, han usado motocicletas de la policía, que intentan dividir a la gente atropellándola. Hasta que no haya un muerto no van a parar. Por eso hay que invocar a que no lo hagan, porque esa no es la forma de contener a una... Y además, por último, si la gente quiere protestar en las calles del centro, que lo dejen protestar. Es su derecho, ¿no? El gobierno no tiene que calificar si la protesta es justo o no para permitirla. Es un derecho ciudadano protestar. Lo que no es un derecho ciudadano es recurrir a la violencia y destruir la propiedad. Por ejemplo, bloquear las vías. Pero salir a la calle y manifestarse es un derecho constitucional y las autoridades no tienen que decidir si lo conceden o no, lo tienen que respetar. Y su labor es garantizar que ese derecho se ejerza dentro del marco de la ley. Muy bien, muchas gracias, congresista, gracias por haber estado con nosotros y nos vamos despidiendo de usted y Abel también, nos vamos despidiendo del público. Gracias, Rosa María. Hay mucha preocupación por el tema de la SUNEDU. Agradecemos al congresista Gino Costa. Ayer hemos recordado lo que piensa el congresista Merino. Presidente Merino. El hallazgo de Abel encontró la entrevista que le hicimos en febrero de este año al señor Merino sobre SUNEDU y él salió a decir que los chicos no podían, a defender a las peruanas, o sea, ese es el nivel. A decir que los chicos no se podían quedar sin universidad, pues si es de mala calidad, señor. Tenemos el baile, Rosa María, ¿lo podemos poner un minutito? ¿Tenemos el baile? Sí. Adelante, por favor. Adelante. Así es. Preguntas del público. Esa fue una respuesta muy política. Señor Merino, ¿van a defender la SUNEDU? Estamos aterrados con lo de la SUNEDU, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, y no es que defender la SUNEDU, sino que tenemos que mirar qué es lo que está pasando en el país. Hay 180.000 jóvenes que están quedando en la calle. No se están quedando en la calle, están cambiando su universidad a una universidad decente. A ver, yo te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo solo de Tumbes. Tenemos, para decirte una cifra, tenemos 80 o 100 alumnos que están estudiando ingeniería civil. Ya, ¿en dónde? En Tumbes. ¿En qué universidad? En la ULADES, creo, si no me equivoco. Es pésima. O en Alas Peruanas. Peor, la han cerrado. Bueno, es mala, es pésima. Yo no voy por la calificación de la universidad. La ha calificado el Estado peruano, perfecto, es mala. Perfecto, estoy de acuerdo. ¿Usted no mandaría a sus hijos ahí? Ya, perfecto, estoy de acuerdo contigo. ¿Dónde se irían ellos? ¿A otra universidad? ¿No hay otra universidad en Tumbes? En Tumbes no hay. No hay, solamente hay Alas Peruanas, nada más. No, la Universidad Nacional de Tumbes no tiene la carrera de ingeniería civil. Perfecto, entonces tienen que mudarse a Piura. Y como hemos hecho todos los limeños. Y la economía de ese pueblo de familia. Entonces, pero hay universidad pública. Entonces tienes que buscar, es que yo lo que te quiero decir, o sea, lamentablemente los problemas que tiene el país en la calificación de las universidades. Ya, entonces le vamos a dar una universidad. Papito, anda a tu universidad pésima, te van a decir que eres ingeniero, no. El puente se te va a desplomar, no se te va a caer, tú tranquilo. Ese tema no lo quiero, es que ese tema no lo vamos a poner en contexto. O sea, no engañemos a los padres de familia, lo que yo te que quiero les decir, cuesta la pensión. Lo que te quiero decir es una estafa. Que el Estado tiene que encontrar ya les han dado soluciones, pero que no quieren las soluciones. Que le den una beca, pues. No, pero no quieren soluciones. No, pues que le den una beca, o sea, a ver, una beca en la privada. Yo, una persona humilde, tengo a mi hijo trabajando en una universidad privada que no sé cuánto paga. Pagas 400, 500, 600 soles. Una persona humilde, no puede mandar a su hijo a una universidad privada. Lo tiene con 400, 500 soles. ¿Tú crees que con 500 soles yo pueda pagarle una pensión en Piura o en Lima a ese mismo hijo para que vaya a una universidad pública? No, pero hay una universidad pública en Tumbes donde ya no tiene ingeniería civil. Bueno, puede tomar. ¿Hay otra ingeniería? Bueno, hay agrónoma, hay ingeniería pesquera. ¿Qué más? ¿Industrial? No hay industrial. No hay industrial. Ya, pero podría mudarse a Piura, que tiene todo. Bien, Rosa María, es un poquito más largo, pero ahí estamos con el país. Abel, ¿me escuchas ahora? Sí, te escucho. Perfecto. Bueno, lo que está diciendo el señor es que no le importa que la universidad sea pésima. Él nos ha dicho, con tal de que el chico tenga una universidad cerca a su casa. ¿Se pueden imaginar el criterio? Es el criterio del presidente de la República, el que está ejerciendo el presidente de la República hoy.
Eso es lo que nos espera. Y tú dices, oiga, la universidad es pésima, no puede estafar a los padres, no puede estafar a los chicos. Pueden estudiar otra carrera o se pueden mudar a Piura. Piura no queda en Marte respecto de Tumbes. No, no, no. Si no hay todas las carreras del universo en Tumbes, entonces hay que habilitar facultades bambas para que les den la educación. Ese es el presidente del Perú. Esto es febrero, no me lo dijo hace años cuando fue congresista. No, 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 febrero de este año. Ya lo habían elegido. Ya se le voceaba como presidente del Congreso. Y esa fue una entrevista para mí aterradora, pues si este es el presidente del Congreso, la cosa viene mal. Pero bueno, me guardé mi opinión. Esa es la situación. Tenemos varias informaciones que queremos compartir rápidamente con ustedes. Acaba de llamar un señor muy mayor, desesperado, es el abuelo de 2 niñas de 14 y de 13 años. Dice que en la manifestación han detenido a su hija, Luz Marina Enríquez Palomino, y a sus nietas menores de edad, Ángela de 14 y Adriana de 13. Luz Marina Enríquez Palomino está detenida, según él, por error. Las han llevado a la prefectura, las están amenazando para que no digan nada. Nos han dejado un teléfono. Si alguien puede ayudar a estas personas, por favor, comunicarse con la radio. ¿Verdad, Tabel? Luz Sí, así es. Marina Enríquez Palomino, detenida ayer con 2 niñas de 14 y 13 años que no tienen por qué estar detenidas con su madre. Las niñas no pueden estar detenidas. No pueden pasar la noche a la prefectura. Eso es absolutamente irregular. Los menores de edad tienen que ser puestos a disposición inmediatamente de otro familiar. No sabe la policía. Y luego tenemos el pronunciamiento, no solo de la CONFER, sino de la Conferencia de Superiores Mayores Religiosos del Perú. O sea, estos, todos los religiosos, pero sus superiores. Y tienen una reunión que se llama la CRP, que sí son un poquito más enfáticos en señalar sus preocupaciones. Frente a la crisis política ocasionada por la decisión del Congreso de la República de vacar al presidente de la República, la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Perú, CONFER, unida a las confederaciones del país, desea manifestar lo siguiente. Lamentamos profundamente que el Congreso haya procedido a vacar al presidente Martín Vizcarra en medio de la más grave crisis sanitaria y económica de los últimos años en el Perú, aplicando dudosamente, ha dicho, la figura de la incapacidad moral permanente, siendo que existen los procedimientos legales para investigar, procesar y sancionar al presidente de conformidad con la Constitución. Esperamos que el nuevo presidente de la República respete el calendario previsto para las elecciones generales en el Perú, así como los avances alcanzados en las reformas universitaria, política y judicial. Animamos a todos los peruanos y peruanas a ejercer su plena ciudadanía, exigiendo que los responsables del nuevo gobierno sepan poner los intereses del país por encima de los intereses particulares. Pedimos a Dios que nos otorgue la fortaleza y sabiduría para seguir enfrentando con esperanza la pandemia y los efectos en la vida de las personas y las familias del Perú, y reiteramos el compromiso de las religiosas y religiosos del Perú para seguir trabajando desde la fe por la construcción de un Perú con fraternidad, igualdad y libertad. Lo que están diciendo es bien claro, que la gente puede seguirse manifestando activamente, que se respete el calendario electoral, que no se va a respetar, señores, no se va a respetar. No seamos ingenuos. Nadie asalta el poder con un golpe de Estado para quedarse 8 meses. Dígame, ¿qué golpe de Estado ha durado 8 meses? En la historia del Perú, salvo los de la anarquía militar. Sí, claro, en el siglo XIX. Duraban días. Por eso es que yo creo que viendo la historia del Perú, esto puede durar pocos días. No creo que dure mucho. No tiene capacidad Merino de formar un gabinete razonable. Razonable. Lo que está formando al llamar ante los Flores Arauz es a una persona absolutamente conservadora. Eso no satisface las expectativas del grupo que lo ha llevado al poder. Ese perfil no satisface a Antauro Humala, no satisface en absoluto a Urresti y a sus amigos. No lo creo, ni a Vega. Tal vez, digamos, tal vez a Luna sí, como digo, ha habido una relación laboral ahí. Pero al resto no satisface. Ni a Antauro ni a Marco Arana, para empezar, y al FREPAP tampoco. ¿Qué vamos a hacer como país frente a eso?
La gente va a seguir protestando. Y lo que nos ha dicho Gino Costa es que se necesita que la calle siga activa hasta que entiendan en el Congreso que esta no es la voluntad del pueblo peruano. Vamos a ver. Muy bien, Abel, nos tenemos que despedir hasta mañana. Nos tenemos que despedir hasta mañana. También hay que recordar que la conferencia de los obispos del Perú, la conferencia episcopal peruana, también se ha manifestado, se ha pronunciado, están muy preocupados por todo lo que se está dando en nuestra patria, nuestros pastores. Muy bien, muchísimas gracias a todos y nos vemos el día de mañana. Hasta pronto. Nos vemos mañana, Rosa María. Cuídense mucho todos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.